Ok, excelente. Muy buenas noches, chicos. Uy, vamos a empezar hoy día con el tema que viene a ser huesos de la cara, que era la parte que nos faltaba. Si bien en anfiteatro hemos visto todo lo que viene a ser eh, mandíbula, maxilar, huesos que sí se notan, vamos a ver también, porque ustedes saben que en el examen también se pregunta sobre huesos tampoco que no se logran a grandes perspectivas ver, y es lo que nos lleva a lo que viene a ser huesos de la cara. ¿Y cómo podemos empezar, no? Esto es una vista de una cara. Ustedes sabían que cabeza se diferencia en cráneo y cara. La cara que mayormente es lo que viene a ser el macizo facial. Todo esto de acá es el macizo facial. Cuando nosotros queremos distinguir a lo que viene a ser macizo facial, siempre decimos inferior a la cavidad orbitaria, lateral o a los lados de la cavidad nasal y superior a la cavidad bucal y anterior a la fosa pterigopalatina, porque la fosa pterigopalatina está, por ejemplo, acá atrás, o sea, hacia adelante, abajo de esto, a los lados de esto y arriba de esto, o sea, estamos enmarcando todo lo que van a ser los huesos de la cara. Es una definición o situación de la cara que nosotros la damos. Y también es lo que yo les decía, todos estos huesos de la cara, ¿para qué nos sirven? Nos sirven para distinguir las diferentes cavidades, cavidad orbitaria, cavidad nasal, cavidad bucal, cavidad pterigopalatina, fosa temporal, fosa cigomática. Todas las cavidades que nosotros vamos formando es gracias a todos estos huesos muy bonitos que tenemos acá y se van articulando. Eso es lo más interesante. Y bueno, tenemos varias cositas, ¿no? Que ya hemos visto y que no nos vamos a tardar mucho tiempo en ver, sino es más que todo nuestra detalle anatómico descriptivo que tenemos que verlo. Entonces vamos a ir empezando con uno de los huesos, ¿no? Que no son casi nada complicados. ¿Cómo estudiamos al hueso maxilar? Al hueso maxilar lo estudiamos de dos caras. Esta es la cara externa y vamos a tener una cara interna. Y lo estudiamos como si fuera una lámina cuadrilátera, o sea, como un cuadrado, ¿no? Algo superior, algo posterior, algo anterior, algo inferior y dos caras, ¿no? Que vendría a ser en este caso la cara externa y la cara interna. Un borde superior, un borde posterior, un borde inferior y un borde anterior. Excelente. Empecemos por la cara. A nivel de la cara va a presentar, digamos, ciertas características, como yo les dije acá. Va a estar alguna eminencia, como ustedes se notarán acá, ¿no? Una eminencia, o sea, una sobresaliencia que viene a ser no más que la eminencia canina. ¿Formada por qué? Formada por la prominencia de la raíz canina. Ustedes ahorita, como les dije ese día, se tocan y van a sentirse hacia la mitad de su arcada superior, hacia la parte, un poquito de la mitad media a la derechita, o bueno, también a la izquierda también, van a sentir una sobrelevación, algo que se estuviera saliendo, y viene a ser la eminencia canina por la raíz alveolar del canino. Ahí tenemos una. Después, arribita de eso, hacia esta parte, vamos a encontrar la fosa mirtiforme. ¿Para qué? Para el músculo mirtiforme. Y arribita, esta parte que está medio negra, vamos a encontrar lo que viene a ser la fosa canina. ¿Para quién? Para el músculo canino, nada más. Bienestar, esas serían las más importantes. Y hacia la parte posterior, en la que va a estar más que todo relacionado también con el borde posterior, encontramos esta grande apófisis, que viene a ser la apófisis cigomática. La apófisis cigomática o piramidal del maxilar. Esa es la diferencia. Y esta apófisis piramidal tiene otras caras que también debemos estudiarla. Y ahí tenemos, ¿no? Ya bien bonito, digamos. Ahí el uno que a nivel del borde posterior vamos a encontrar lo que van a ser el tubérculo, la tuberosidad, perdón, la tuberosidad de maxilar. También vamos a presenciar aquí, por ejemplo, dice el borde alveolar, que este borde alveolar viene a ser el borde inferior. Eso es lo que yo les dije, ¿no? Siempre, bueno, ahora ya hemos entrenado en el primer examen, ya sabemos qué pregunta nuestro doctor. Entonces nosotros, por ejemplo, sabemos que el borde inferior va, eh, el borde inferior va a estar relacionado con los dientes, borde dentario, o en el todo caso también llamado borde alveolar, porque exactamente es con el borde, perdón, está relacionado con los alvéolos dentarios. El borde anterior se llama borde escotado, este borde de acá, porque está relacionado con la escotadura nasal, donde el borde anterior también presenta otra característica, me va a presentar la espina nasal, también me va a presentar, aquí como ustedes ven, ¿no? Espina nasal anterior, escotadura nasal. Esas son las características del borde anterior. El borde superior no más me va a formar qué, y lo que siempre se interesa en los bordes, con quién se articula, con quién está en relación. El borde superior va a estar en relación con quién, va a estar relacionado, o se puede decir, eh, con el piso de la cavidad orbitaria. Es lo que se puede nombrar, ¿no?
Y ya después tenemos otra característica acá, porque como dice rama ascendente, claro, esta es la rama ascendente del maxilar superior, o apófisis ascendente del maxilar superior. En la cara, aquí tenemos la cara externa, a ver, sí, no se notaba mucho, el agujero infraorbitario, ¿no? Que nace de acá, que nace desde acá, viene, aquí se llama conducto orbitario y pasa por todo esto, y aquí ya en la cara externa, porque el conducto orbitario, eso es diferente también. Por ejemplo, el conducto orbitario nace en la cara orbitaria de la apófisis cigomática, del maxilar, obviamente. Mientras que el agujero infraorbitario, ¿dónde nace? Nace en la cara anterior del maxilar superior. Es diferente. Conducto y agujero ya dijimos cuáles son las diferencias. Conducto tiene una gran trayectoria. Es como si fuera un canalcito muy bonito y en este caso el canal está labrándolo dentro del hueso y sale por acá. Aquí ya solo vemos un agujero que lo vamos a ver hacia la cara anterior, nada más. Después que vemos, a ver, diseminencia canina, ya hemos visto acá, ¿no? Le dije de la fosa mirtiforme que está bien arribita acá. Y después lo que viene a ser la fosa canina. La 6, el agujero infraorbitario. El 11, el conducto infraorbitario, pero aquí lo marca también, ¿no? La porción orbitaria de la apófisis cigomática. Tenemos el canal lagrimal. Esto lo vamos a tocar más adelante, pero sí, también me labra, es el canal lagrimal, que este junto con lo que viene a ser el unguis, claramente, va a formar el conducto nasolagrimal. A ver qué más. Ya dijimos, ¿no? Habíamos dicho borde escotado, borde alveolar, porque está en relación con los alvéolos de los dientes, y un borde superior que va a estar articulado con quién. El borde, claro, les dije, ¿no? El borde superior es representado por el piso de lo que viene a ser el piso de las cavidades orbitarias. Pero ahora aquí les voy a mostrar en otra, bueno, no diapositiva, sino en este, están viéndolo ahora, creo que sí. Lo están viendo, ¿no? Que es sí, creo que ya lo están viendo. El programa. Aquí se nota un poco mejor. Muchas gracias. Aquí están bonitos, miren. Aquí está la cara anterior, una cara posterior, vista de este lado. Vamos a borrar esto. También esto. No, aquí se queda frontal. La cara posterior, la cara anterior. Aquí obviamente no nos salen con detalles anatómicos. Por ejemplo, aquí vendría a estar la eminencia canina, la fosa mirtiforme, la fosa canina, a este lado la fosa canina, y esto es, por ejemplo, el agujero o foramen infraorbitario. Y por acá entra, miren, ¿vieron? Tan bonito, conducto infraorbitario. Y pasa por todo el hueso y termina acá, termina ahí, ¿no? Porque miren, si lo desvanecemos se nota mucho más bonito. ¿Ven? De ahí viene el agujero. De allá hasta acá. Todo ese trayecto dentro del hueso es conducto infraorbitario. ¿Dónde vemos ese conducto? En la cara superior de la apófisis cigomática del maxilar superior, o cara orbitaria, o porción orbitaria. Y ya donde vemos el foramen lo vamos a ver en lo que viene a ser en la cara anterior del maxilar superior. Después ya esta es lo que viene a ser la apófisis cigomática. Está aquí mucho más hermosa que en la otra diapositiva. Aquí vemos que la apófisis cigomática nosotros cómo la definimos. La apófisis cigomática la vamos a definir como lo definimos como una forma triangular de base anterior y de vértice truncado posterior. Por ejemplo, aquí ven, no sé si verán igual que yo lo veo de esta manera, la veo como un triángulo, donde toda esta parte de la base va a estar relacionado con el maxilar superior, con la cara anterior del maxilar superior. Excelente, eso sí lo sé. El vértice va a estar libre acá, es un vértice truncado, pero tiene tres caras. Tiene una cara superior, que es esta de acá arriba que yo le voy a marcar. Tiene una cara superior, tiene una cara anterior, y acá atrásito, que obviamente no se lo ve ahorita, lo vamos a mostrar, tiene la cara posterior, tiene tres caras. La cara superior se llama cara orbitaria, la cara anterior se llama la cara geniana, orbitaria, y la cara posterior se va a llamar la cara cigomática, porque va a estar en relación con el hueso cigomático. Todo esto es, el correcto nombre sería muy larguísimo, ¿no? Si quisiera yo decirle, ser específico. Por ejemplo, en el caso de la cara orbitaria, sería cara orbitaria de la apófisis piramidal del hueso maxilar superior. Cara cigomática de la apófisis, cara cigomática o cara geniana de la apófisis piramidal del hueso maxilar superior. Y mucho más específico, derecho.
pero eso sería, son las tres caras, ¿no? Estas tres caras nomás que va a estar en relación con esos huesos. La cara orbitaria que va a estar con el conducto orbitario. Pero ¿qué es lo más interesante de acá? ¿Y qué es lo que yo relaciono con el borde superior? El borde superior a todo esto de acá. Un bordecito es el bordecito. Pero el borde superior, ¿con quién va a estar en contacto? El borde superior solo está en contacto con lo que dijimos. Está articulado con lo que van a ser dos huesos bastante bonitos. Quieren hacer uno quieren hacer hueso ungi. Este borde superior está en relación con el ungi. ¿Y con qué otro hueso va a estar relacionado? Va a estar relacionado también acá con la parte del etmoides, con los dos, porque este viene a ser hasta esta parte acá. Viene acá. Sobre todo, pero con con el ungis, perdón, con el ungis. También algunos libros van a ver que dice con la lámina papirácea. Y nosotros sabemos que la lámina papirácea no es más que porque aquí vamos a ocultarlo, por ejemplo. No, perdón, vamos a desvanecerlo, ahora sí. Aquí. Ahí vieron, el otro hueso ya está ahí casi con lo que viene a ser el borde superior, el maxilar superior, y esto debe ser el conducto lacrimomuconasal. Pero bueno, ese es el borde superior. El borde superior va a estar en contacto con lo que viene a ser el ungis y con lo que viene a ser la cara externa de las masas laterales. Eso es lo que viene a ser el borde inferior. El borde anterior le dijimos que es escotado, está en relación con la escotadura nasal. Si quieren, puede decirlo, ya está en relación con los cartílagos, pero exactamente es con la escotadura, porque es todo el reborde. El reborde viene a ser la escotadura. El borde inferior con los alvéolos dentarios, obviamente que aquí lo borramos, y pues alvéolo, ¿no? Y hacia el borde inferior, borde posterior, que es este borde de acá atrás. Ahorita contestamos su pregunta, José. En el borde posterior viene a estar relacionado con dos características principales. Viene a estar relacionado con el trígono del maxilar, que es este de acá. Y viene a estar relacionado con la apófisis piramidal del palatino. Este es palatino. Apófisis piramidal del palatino y trígono del maxilar. Trígono del maxilar, que viene a ser también esta parte triangular de acá atrás, hacia la parte superior. Y también está relacionado con la apófisis palatino. En sí, con dos apófisis, chicos. Con la apófisis orbitaria del palatino, que viene a ser esta de acá. Vamos a desvanecer un poquito acá. Ahí está. Con la apófisis orbitaria del palatino. A ver, era apófisis orbitaria, apófisis fenoidal, apófisis maxilar. Perdón. Apófisis orbitaria, la de acá. Y la apófisis piramidal. Con estas dos. Apófisis orbitaria y apófisis piramidal. Porque nosotros tenemos que saber que el palatino, que lo vamos a estudiar más adelante, tiene 4 apófisis. Dos superiores que vienen a ser la apófisis orbitaria y la apófisis fenoidal, y dos inferiores que vienen a ser esta de acá adelante, la apófisis maxilar, y la de acá atrás que viene a ser la apófisis palatina, que ya va a estar relacionándose con el hueso del esfenoides eh, con las apófisis pterigoides. Ahora sí, José, ¿cuál era su pregunta? Una pregunta bien rápida. La cara superior, ¿qué otro nombre tiene de la apófisis cigomática? Porque dijo que tiene tres. Ahí está la cara geniana, que es la anterior, la cara cigomática, la posterior, pero ¿qué hay de la superior? No alcancé a apuntarla. Excelente, José. Es cara orbitaria, cara orbitaria. Cara orbitaria. Esta cara orbitaria se articula más con el ungis y con el etmoides, ¿cierto? La cara orbitaria de la apófisis maxilar, la cara orbitaria de la apófisis cigomática del maxilar superior, se podría decir que está articulándose con el propio maxilar superior. Lo que yo más que todo me quería referir era a que el borde superior del maxilar superior, obviamente, está articulado con el ungis y la lámina papirácea, porque yo me refiero sobre todo al borde que es este reborde que va a estar por acá. Mira. Este reborde por acá, que sería del maxilar superior. Porque yo no podría estar hablando de la cara de la apófisis cigomática, o sea, de esa cara, ¿no? La orbitaria, porque solo termina ahí como la... Esto ya no corresponde a esa apófisis, esto corresponde al borde superior. No sé si me deja entender. Sí, sí, que más le pertenece al borde superior del maxilar superior que a la cara Excelente. orbitaria de la apófisis. Gracias. No, de nada, José, a usted. Excelente. Y veíamos ahí todos los bordes y demás. Claro que ya cada cara también tiene algunas características, ¿no? Por ejemplo, en la cara superior u orbitaria de la apófisis piramidal, ya lo relaciona ahí con lo que es, con lo que yo les decía que era el conducto infraorbitario. Dice que ahí está sutura, que viene a ser una sutura infraorbitaria, que está cerca del canal lagrimal, que era esta de acá. Pero sobre todo la más resaltante en esta cara orbitaria de la apófisis cigomática, el maxilar superior, está en relación con
lo que viene a ser el conducto infraorbitario. Y ya dentro de estos conductos, ya en los libros dice que está en relación con los conductos dentarios anteriores. Conductos dentarios anteriores. Después que tenemos en lo que viene a ser la cara geniana, esta que es vendría a ser la cara geniana. La cara geniana que va a estar en relación con lo que viene a ser, o sea, está en relación, ¿no? No digo que tampoco está ahí la estructura, porque en la cara anterior propiamente dicha, ahí se encuentran nuestras estructuras que nosotros vemos, pero en la cara anterior vamos a estar relacionándolo a la cara geniana de la apófisis cigomática con el agujero infraorbitario y con la fosa canina. Y ya hacia la parte posterior, ya habíamos dicho en la anterior diapositiva que habíamos visto, acá se ve mucho mejor, que va a estar en relación con la tuberosidad del maxilar, con la tuberosidad del maxilar. Después, ¿qué podemos ver? Ya veríamos una cara interna. Vamos a tratar de borrar todo esto. O bueno, hasta mientras vamos a la otra diapositiva, que es mucho más bonita. Ahí está. Ah, excelente, una cara interna. Ahí está la cara interna. Cara interna del maxilar superior está representada sobre todo, o bueno, está dividida, ¿no? Por la apófisis palatina del maxilar superior. Esta apófisis palatina, que es correspondiente al maxilar superior, me divide la parte nasal o porción nasal de la porción bucal, o segmento nasal del segmento bucal. Esta nace a nivel de la cara, bueno, está en relación sobre todo con la lámina horizontal del palatino, primeramente hay que describir eso. Esto viene a ser una lámina triangular. Se describe dos caras, una cara superior, que es esta de acá arriba, que es la plana, y una cara inferior. La cara superior, como les dije, va a estar relacionada con el piso de la cavidad nasal, y la cara inferior va a estar relacionada con el techo de la cavidad bucal. Va a tener también tres bordes. Va a tener un borde externo, que es el que miramos, un borde posterior y un borde interno, que es el homólogo, que se articula con la otra parte del maxilar superior. La cara superior de la apófisis del palatino, vuelvo y repito nuevamente, es lisa, aquí como no se podrá ver de arriba, ¿no? Ahorita vamos a tratar de ver en la otra, en el otro programa. Es lisa y forma el piso de la cavidad nasal. Después teníamos lo que venía a ser la cara inferior. La cara inferior de la apófisis palatina ya viene a ser un poco más rugosa. Yo les dije, tóquense, ay, da cositas, perdón, es que no me vieron. Tóquense la lengua, o sea, tóquense el paladar duro, eso, ni bien ustedes ahí arriba con su lengüita pueden tocarlo y no va a sentir nada. Pero ya tóquenlo con su dedito y van a sentir rugosidades, ¿sienten? Y eso es lo que viene a ser el techo de la cavidad bucal. Esa es la cara inferior. Y después tenemos los bordes, ¿no? El borde externo, que vendría a ser este, que va a estar unido al cuerpo del maxilar, nada más. Y el borde interno que está articulado con el otro lado opuesto, con el homólogo de este mismo borde interno del otro apófisis palatina. Después dijimos que teníamos, a ver, un borde externo, un borde interno y tenemos un borde posterior. El borde posterior va a estar articulándose ¿con quién? Va a estar articulándose con la lámina horizontal del hueso palatino, nada más. Se articula con, o si quieren ser exactos, digamos, podemos decir, se articula con el borde anterior de la lámina horizontal del palatino. El segmento bucal, ya les dije, no viene a ser una cara más que estrecha y rugosa. Ya en el segmento nasal, acá hacia el segmento nasal, ya vamos a ver qué características. Vemos este bonito que viene a ser el seno maxilar. El seno maxilar. Después nosotros vemos que adelante de este orificio hay una saliente ósea, así que vendría a ser esto de acá, ¿no? Así vendría a ser. Ahora voy a borrar esto de acá. Ok, perfecto. Veíamos una saliente ósea. Esto es lo que nosotros vemos. Se denomina concha de lagrimal. ¿Cómo denominarían ustedes a la concha de lagrimal? No viene a ser más que el reborde anterior del seno de maxilar. Nada más. Y ya inferior a este seno ya se encuentra lo que viene a ser una fisura palatina que viene por esta de acá. Después que podemos ver esto de acá. El canal lagrimal. El canal lagrimal que viene a ser este de acá. Este por acá de arriba. Y después, ¿qué vamos a ver? Bueno, eso lo vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva. Excelente. Ahora sí. Ahí teníamos, por ejemplo, el canal lagrimal, que les dije que es la parte del canal nasolagrimal junto con el ungis que tiene que venir acá atrás, el seno del maxilar, bueno, semiceldilla, la fisura palatina aquí estaba, esta de acá, que la vamos a ver
en esta de acá. Ahí está, esa es. La fisura palatina. Después, que podemos ver? Dos características importantes que esto nunca se lo deben olvidarse. Deben saber sobre las crestas turbinales, que eran estas de acá. No se las ve tanto en el hueso, ¿no? No se las ve mucho, no son muy remarcadas. O sea, en esta diapositiva, en el hueso vamos a ver que sí son más sobresalientes. Son cresta turbinal superior y turbinal inferior. Estas con quiénes se van a articular o con quiénes van a estar en relación. La cresta turbinal superior, va a estar relacionada con lo que viene a ser el cornete medio. ¿El cornete medio de quién? El cornete medio de lo que era el hueso etmoide. Y después la cresta turbinal inferior va a estar relacionada con el cornete inferior, que ya es un hueso impar, ¿no? Ya es un hueso propio. Eso viene a ser la diferencia. Después, que tenemos también acá esto, pero no lo quise nombrar mucho, pero vamos a aprovechar porque creo que no hay más imágenes, porque esto ya es un poquito de la rama ascendente o apófisis ascendente del maxilar superior. Esa era la diferencia, ¿no? Le dije que en el borde superior, hacia arriba, ya encontrábamos lo que era la rama ascendente. Esto encontramos en la cara interna, ¿no? En la cara externa es lisa casi, es muy lisa. Después, que encontramos, a ver, ya después vendría a ser lo que es la articulación, ¿no? En la articulación, por ejemplo, en el borde anterior de esta apófisis, hacia la parte de arriba, se va a articular con quién? Se va a articular con lo que vienen a ser los huesos propios de los huesos propios nasales. Hacia la parte posterior, ¿quién le dije que iba a estar acá para formar el conducto nasolacrimal? El hueso unguis, exactamente. Y ya hacia la parte de aquí superior se va a estar articulando con la escotadura nasal del frontal. Esos son lo que tienen que ver. Ahí está, ya. Exactamente. Eso es sobre todo lo que viene a ser maxilar superior. Ahora vamos a irnos a lo que viene a ser otro hueso que ya es un poquito más simple, más fácil, si decirlo así, que viene a ser el unguis. El unguis, ¿cómo se lo estudia? Bueno, primeramente, ¿dónde está? El unguis se encuentra en la cavidad. Uy, ahora sí. El unguis se encuentra en la cavidad interna, en la pared interna. ¿En la pared interna de dónde? De la cavidad orbitaria. Todos vamos a estar en relación con la cavidad orbitaria. Aquí, por eso está esta foto que se puso acá. Ahí está. Es en la cara interna de la cavidad orbitaria. Se encuentra ahí. ¿Detrás de quién? Detrás de la rama ascendente del maxilar. Estamos señalando su situación, ¿no? Detrás de la rama ascendente del maxilar superior. ¿Delante de quién? Delante de la lámina papirácea del etmoide, o sea, de la cara externa de las masas laterales. Y por encima también, por encima del maxilar superior y detrás de la rama ascendente del maxilar superior. ¿Qué forma tiene? Tiene una forma cuadrilátera. Ahí, como ustedes verán, tiene una forma cuadrilátera. Pero hasta a veces yo no digo que es cuadrilátera. Sí podría decirse que es cuadrilátera. ¿Por qué? Porque va a tener un borde superior, va a tener un borde inferior, va a tener un borde anterior y va a tener un borde posterior. Pero ahí es donde ustedes me dirán, pero José, ¿cómo va a tener un borde anterior y va a tener un borde posterior? Pero ahorita le vamos a decir por qué tiene un borde anterior y tiene un borde posterior. Bueno, esta es la cara externa, pero hay algo interesante aquí en la cara externa. En la cara externa vamos a encontrar las diferentes estructuras, como ser cuáles. Tenemos una cresta lagrimal que va a estar en esta cara, miren. Está acá. ¿Ven esta cresta? Es la sobresaliencia de esta misma. Ahí. Esta hace que me divida en un segmento más anterior y más posterior. Esta no se puede distinguir bastante bien. Esa la voy a rescatar del libro de Rubiera. En el Rubiera aparece una imagen mucho más bonita. Pero es la cresta, esta cresta lagrimal del hueso unguis, que me divide en una porción posterior y una porción anterior. Que esta, por ejemplo, aquí va a terminar en un piquito. Aquí no lo distingue mucho, pero termina en un piquito que es el gancho del hueso unguis o gancho del hueso lagrimal. Pero bueno, otras características importantes en esta cara, en la cara externa, que encontramos, como dice, escucha, con razón no lo veía muy bien, ya me di cuenta, perdón, ahora sí. Mil disculpas, lo que estaba viendo era el palatino, ahorita me di cuenta, pensé que era unguis, ahorita vamos a ver a unguis. Tenemos el unguis, mil disculpas. Tenemos el unguis. Esta es la cara. También se lo estudia, es de la misma manera. Se lo estudia una cara anterior, una cara externa y se lo estudia una cara interna, donde tiene un borde superior, tiene un borde inferior, tiene un borde anterior y tiene un borde posterior. Era el 5 lo que yo le decía. Esta cara anterior, digamos, perdón, esta cara externa,
se la subestudia o se la subdivide en una porción anterior que vendría a ser esta cara de acá y esta cara posterior. ¿Por qué se la subdivide así? Porque dentro de esta cara externa hay algo que me divide entre ellas mismas, lo que viene a ser la cresta lagrimal posterior. El segmento anterior, este segmento de aquí adelante, no es más que forma la cresta lagrimal del maxilar superior. Es la cresta lagrimal, porque aquí se acordarán, ¿no? También el maxilar superior tenía su cresta lagrimal. Su cresta lagrimal junto a la cresta lagrimal del unguis es la que forma la cresta del conducto del seno lacrimomuconasal. Y el segmento posterior, este segmento posterior no es más que articular, ¿no? Se articula con los labios del maxilar superior, nada más. Y debajo de esta cresta lagrimal, así, viene aquí muy bonito, viene muy bonito. Y aquí va a formar como un piquito, les dije. Aquí no se nota mucho, pero sí forma como un piquito, así de esta manera acá. Que se lo conoce como hamulus lagrimalis. También se lo conoce así como hamulus, perdón, con H, ¿no? Hamulus lagrimalis, o como dice ahí, lacrimalis. O también se lo conoce como gancho propio del unguis. Cualquiera de los dos también se lo conoce así. Y bueno, teníamos los bordes, ¿no? Sobre todo eso se ve en la cara interna, pues no tenemos cara interna. Pero bueno, ahí tenemos los bordes, ¿no? El borde superior, por ejemplo, se articula con aquí lo vemos, aquí. A ver si puedo. Uy, no quería hacer eso. Ahora sí. Ahí van a ver. Pero ¿qué es lo que quiero que vean? Que es esta aquí adelante. Se articula el borde superior con la apófisis orbitaria del frontal. ¿Se acuerdan que yo cuando lanzamos frontal, yo le dije que hay una apófisis orbitaria externa y aquí hay una apófisis orbitaria interna? Exactamente, el unguis se articular con la apófisis orbitaria interna del frontal, en lo que viene a ser su borde superior. En el borde inferior más se va a articular con lo que viene a ser el maxilar superior. Después tenemos a nivel del borde anterior que se va a articular con la rama ascendente del maxilar superior. Y al borde posterior se va a articular con lo que viene a ser la lámina perpendicular del etmoides. O exactamente, no tienen por qué especificar y dicen hueso plano del etmoides, no tiene más. Ahora sí, es básicamente eso con lo que viene a ser el ungi. En la cara interna, por ejemplo, ¿qué es lo único que podemos ver? Uy, ahora sí. En la cara interna solo va a haber un surco, que viene a ser el mismo surco de este cresta lagrimal posterior. Esta cresta lagrimal posterior. Ahora sí, el palatino. El palatino que ya estábamos viéndolo hace rato, disculpa, se me chispoteó, como se diría por ahí. El palatino se lo estudia en forma de una L, bueno, se la da la forma de L, pero ¿por qué se la da la forma de L? O se la da, si tenemos una vista lateral, a ver, quizás. Ahí está. Por esta vista, por el que se le da una forma de L, o incluso, si la vemos de esa vista, pues es forma de L, ¿no? Si la vemos de esta vista de acá, en la parte posterior, se la considera en forma de un libro semiabierto. ¿Dónde se encuentra esta? Se encuentra situado detrás del maxilar superior, porque se acordarán que nosotros habíamos visto aquí adelante lo que era el paladar duro, hacia la lámina horizontal de acá abajo, paladar duro, porque esta es la lámina vertical. Y ya veíamos, ¿no? Lo que era la lámina horizontal y la lámina vertical, que era forma L. Y esta cosa era la forma de semilibro, ¿no? Pareciera hasta, se la da un ángulo agudo porque es bien recta. Miren. ¿Vieron? Es recta. Se le dice que tiene presencia también un ángulo agudo, ¿no? Formando por un ángulo de la lámina horizontal con la lámina vertical. ¿Qué tenemos, pues, en la lámina horizontal? A ver, vamos a ver. Unos días con el superior. Ok. La lámina vertical. En el borde superior de lo que viene a ser esta palatino encontramos dos características importantes, la apófisis orbitaria y la apófisis del esfenoide. La apófisis orbitaria que no es más que se articular con la apófisis orbitaria interna del frontal. La apófisis esfenoidal se va a estar articulando con el cuerpo del esfenoide. Y al articularse con el cuerpo del esfenoide, que vamos a tener una imagen más bonita, acá hay una imagen mucho más bonita, no sé dónde estará. Es acá. Esta es muy bonita. Porque aquí va a venir el cuerpo del esfenoide. Y al venirse acá va a formar el agujero que nosotros habíamos hecho, o perdón, el conducto, o era el conducto pterigopalatino, o esfenopalatino en todo caso, esfenopalatino por de fuera, y ya va entrándose más y viene a ser el famoso conducto pterigopalatino, ¿no?
que era lo que uno de sus compañeros nos dijo, ¿no? Arteria pterigo-palatina junto con el nervio faríngeo de Pock, que era lo que pasaba por este mismo. Después teníamos hacia la parte inferior dos apófisis, una anterior que era la apófisis del maxilar y la otra posterior que era la apófisis del piramidal. Después, ¿qué podemos ver acá? Hacia la vista interna. Hacia la vista interna, el borde inferior, ¿quién me va a estar formando? El borde inferior me va a formar la bóveda palatina. La bóveda palatina no es más que la bóveda de la cavidad bucal, solo que es la parte superior de la cavidad bucal porque está en relación con el palatino. El borde anterior va a estar relacionado con la apófisis palatina ¿de quién? Del maxilar superior. El borde posterior va a estar relacionado con lo que es el cartílago del paladar. El borde externo va a estar relacionado con la lámina vertical del otro palatino. Y el borde interno va a estar relacionado con la cresta nasal. Después ya. Ahora sí. Ya después en la cara interna era lo que veíamos, ¿no? Las crestas turbinales ahí, las 6 y las 7 de estas crestas turbinales que ya se ven mucho mejor acá, que era lo que ya les decía. En la cresta turbinal que se articula con el cornete medio y la cresta turbinal inferior que se articula con el cornete inferior. Y entre estas dos crestas turbinales, si nosotros decimos cornete medio y cornete inferior, vamos a suponer que acá se encuentra lo que era el meato inferior. El meato medio, perdón. Uy, parece, meato medio. ¿Qué vamos a ver más? A ver, habíamos visto eso. No hay una por debajo, a ver. Ok, aquí estamos. Después tenemos lo que es el conducto palatino anterior. Este conducto palatino anterior que está hacia la parte más de la lámina horizontal, hacia la parte anterior. Lo vamos a ver en el huesito mañana. Donde va a estar pasando nada más que vasos y nervios palatinos posteriores en el conducto palatino posterior. Y en el anterior vamos a estar viendo vasos y conductos palatinos anteriores. Vasos y nervios, perdón. Después, ¿qué tenemos acá? Después tenemos el cornete inferior. El cornete inferior es un hueso bastante corto y bastante simple. ¿Por qué es bastante simple y bastante corto? Nosotros tenemos a este hueso, bueno, lo estudiamos una cara externa y una cara interna. ¿Pero por qué la estudiamos así? A ver, quiero ver si me hay más imágenes. Ok, la cara externa. La cara externa porque es algo interesante y lo vamos a ver acá en este de acá. Ya vamos a borrar todo esto, a ver, ocultar. Ok, excelente, perfecta vista. Esto es el cornete inferior. Este es el cornete inferior. A ver, vamos a desvanecerlo. Vamos a ocultarlo, ocultarlo, ocultarlo. Ocultamos y lo ocultamos. Excelente. Ahí está. Esto es más bonito, es una vista muy hermosa de lo que viene a ser el cornete inferior. El cornete inferior se lo estudia de esta manera. Se lo estudia por dos caras, que vendría a ser cara externa o cara externa o cara lateral, la cara interna o cara medial, el borde superior, el borde inferior, el extremo filudo anterior, el extremo anterior, o extremo romo anterior, y ya lo que viene a ser el extremo ya aquí filudo posterior. ¿Cuál es la importancia de esto? Ok, esta se encontraba dentro del maxilar superior, como ustedes verán, se encuentra adentro, se encuentra detrás del maxilar superior, debajo de las grandes masas laterales. Estos eran los otros cornetes de la etmoide. Ahí vieron, 1, 2 y aquí está bajando el 3. Excelente. Después que tenemos esta, tiene una forma de una lámina ósea alargada, ya dijimos es alargada, miren, de anterior a posterior se alarga muy bonito. La cara externa, ¿qué es? No es una más que una cara cóncava, si se darán cuenta aquí. Es una cara cóncava. ¿Y delimita a quién? Delimita al meato inferior. Así que podemos decir que la cara anterior está relacionada con quién? Con el meato inferior. Y la cara interna es una cara convexa y está relacionada con quién? Con el tabique con el tabique nasal. Está relacionada con el tabique nasal. No hay más que decir, no hay más palabras, no hay más características. El extremo anterior va a estar relacionado o articulado con lo que yo había dicho, con la cresta turbinal inferior del maxilar superior. Y el extremo posterior va a estar relacionado con lo que era la cresta turbinal inferior del palatino. Pero hay algo más que podemos ver acá o podemos diferenciar, que esto también va a estar relacionado con quién, con el palatino.
Esta va a estar, podemos decir, y otros libros lo afirman de esta manera, el extremo posterior está en relación con el palatino y el extremo anterior está relacionado con ¿quién? Con el maxilar superior, como se darán cuenta acá. En relación, no articulado, eso sí es la diferencia, ¿no? Yo no me refiero a articulado, sino me refiero en relación, o sea que está en contacto, si se puede decir, no es relacionado técnicamente, ¿no? Y ahora lo más importante, y esto más que seguro que le va a preguntar el doctor, borde superior de la apófisis lagrimal, perdón, del córnete inferior, y son tres apófisis muy bonitas. Una apófisis que es esta de acá arribita, esa es la apófisis perdón, la apófisis etmoidal. Apófisis lagrimal, mil disculpas, apófisis lagrimal. A ver, ya me ubiqué, mil disculpas. Apófisis lagrimal, apófisis maxilar y apófisis etmoidal. Excelente. Ahora, ¿por qué? Y todo tiene su relación. Por eso ahorita me ubiqué muy rápido. Se me voló un rato. Esto es apófisis lagrimal. ¿Por qué? Porque va a estar en relación con un hueso que es el de acá. Va a estar relacionado con el hueso unguis. Ahí está en relación. Y junto con este va a formar el conducto lacrimomuconasal. Nada más. Esa es la importancia de esto. O por eso está en relación con este. El apófisis maxilar del cornete inferior va a estar relacionado con el maxilar, pero aparte, ¿qué es lo interesante de acá? Esto, como está en la parte interior y aquí también está en la parte interior, ¿qué es lo que hace este? Lo que hace este es lo siguiente, cierra al seno maxilar, lo cierra. Esa es su función. Miren, se van a dar cuenta acá, en la cara, obviamente, si nosotros si tapamos esto, o sea, si lo botamos, vamos a ver, obviamente, el seno del maxilar. Pero aparte que está en relación y articulado con el maxilar, el apófisis maxilar del cornete inferior, ¿cuál es su función? Cerrar el seno maxilar. Y después tenemos a esta otro picudo de acá, que viene a ser el apófisis etmoidal del borde superior del cornete inferior, que va a estar, se va a articular con quién. Eso si quieren anótalo en un lugar, porque me acuerdo de memoria nomás eso. Se articula con la parte inferoexterna de la apófisis unciforme del etmoides. El etmoides tiene una apófisis unciforme y básicamente esta apófisis etmoidal se engancha ahí con esa apófisis unciforme. Se engancha y es ahí donde se queda articulado. Por eso es que algunas veces se confunde o en las imágenes vienen los dos por uno, ¿no? Se diría así, vienen los dos huesos en uno. Y eso es lo más importante que vemos en el hueso unguis. Ahora vamos con el siguiente. ¿Con qué apófisis? ¿Cómo que qué se articula? Parte. Claro, claro, Sofía, no te preocupes, Saboringa, ahí está, más bonita. Ahí tenemos, son tres apófisis en el borde superior de lo que viene a ser el cornete inferior, perdón. Borde superior del cornete inferior son tres apófisis. Desde anterior, que viene a ser acá, a posterior. Lo que era la apófisis lagrimal, la apófisis maxilar y la apófisis etmoidal. La apófisis lagrimal va a estar articulándose con el hueso lacrimal para formar parte del conducto lacrimomuconasal. Nada más. Y si quiere ser más exacta, se articula con el borde inferior del unguis. Borde inferior del unguis. Y también otros libros, mayormente por eso solo se le nombra al unguis, ¿sí? Porque por eso se llama también apófisis lagrimal, se articula con el borde inferior del unguis. Pero en otros libros también dicen que se articula con el borde inferior del maxilar inferior. Perdón, del maxilar superior. Borde inferior del maxilar superior. También estaría articulándose con esos dos huesos. La apófisis del maxilar va a estar articulándose, o bueno, va a estar en relación con el maxilar superior. ¿Para qué? Para cerrar el seno del maxilar que tiene este hueso. Y después tenemos a la apófisis etmoidal, que esta apófisis etmoidal va a estar articulándose con la apófisis unciforme del etmoides. Ahora sí, Sofía. Sí. Excelente. La cara interna. La cara interna es convexa, no tiene más bueno. Ya si quieren decir la cara interna como es convexa y no tiene la otra aleta de la cara externa que es cóncava, se lo divide en una cabeza, en un cuerpo y en una colita, que la cola es la extremidad posterior y la extremidad anterior que viene a ser un poco más roma. Ya bueno, hueso propio de la nariz. Hueso propio de la nariz los estudiamos también en una lámina cuadrilátera. Una lámina cuadrilátera en los huesos propios de la nariz. Pero ahora, ¿cómo decimos, o bueno, cómo lo ubicamos, cómo lo situamos a estos huesos propios de la nariz?
a los lados de la línea media de la cara, ustedes se acordarán, hace una línea imaginaria, a los lados de las ramas ascendentes, perdón, dentro de las ramas ascendentes, debajo de la escotadura nasal del frontal, por ejemplo, ¿no? Porque estaría en todo caso arriba de la escotadura nasal, en todo caso. Si hablamos de nariz, no. Estaría arriba, pero está debajo de la escotadura nasal del frontal. Tiene una forma de lámina cuadrilátera, ¿no? Unido o separado igual tiene la forma de una lámina cuadrilátera, la tiene. Pero solo es esto un huesito, miren. Esto es un hueso. Y el otro también es este. Esa es la diferencia. Pero obviamente que unido igual pareciera una lámina cuadrilátera. Se estudia dos caras, una cara, la externa, y una cara interna. Y también se lo estudia por 4 bordes, un borde superior, un borde inferior, un borde interno y un borde externo. La cara anterior que presenta, la cara anterior presenta es convexa en sentido transverso y cóncava en sentido vertical. No se puede ver mucho, no existen al hueso, digamos, en esta diapositiva, lo vamos a tratar de ver mañana, pero van a darse cuenta que es medio excavado esta cara a nivel vertical, pero es bien convexo a nivel horizontal. Hacia la parte posterior, a ver, aquí tenemos, excelente, la vista posterior. La vista posterior, tenemos un segmento articular que era sobre todo con la espina nasal. Y tenemos un segmento no articular que es más que todo este surquito que viene, que no es más para un surco vascular, para vasitos vasculares. Y también tenemos un surquito más interno, que es donde pasa el nervio nasolobar. Su siguiente tarea viene a ser buscar de dónde sale ese nervio nasolobar. Y no hay más que las caras son simples. Los bordes, aquí van a estudiar, saben sus apuntes de borde. El borde superior, por ejemplo, se va a estar articulando con la escotadura nasal. Habíamos hablado de eso, ¿no? Escotadura nasal del frontal se articula el borde superior. El borde inferior se va a estar articulando con los cartílagos laterales de la nariz, que eran los que habíamos borrado hace un minuto. El borde interno se va a estar articulando con el homólogo, o sea, con el otro hueso nasal, con el otro hueso propio. El borde externo se va a estar articulando con la apófisis ascendente del maxilar superior. Y para verlo lo vamos a ver acá. Aquí está uno y aquí está otro. Entonces veíamos lo que dijimos, ¿no? La El borde apófisis inferior. ascendente del, perdón. Maxilar superior. Apófisis ascendente del maxilar superior. Apófisis ascendente del maxilar superior. Aquí vemos de nuevo, vamos a repetirlo. El borde superior, que es este de acá arriba, vamos a estar articulándose con la escotadura nasal del frontal. La escotadura nasal del frontal. El borde inferior va a estar articulándose con los cartílagos laterales, que ya son los que hemos botado, los que ya los hemos borrado. El borde interno va a estar con el homólogo y el borde externo es este. Ahí está. Mostrar. Ahí está. ¿Vieron? Es la lámina o apófisis ascendente del maxilar superior. Listo. No hay más donde perderse. Y el último. Vemos Böhmer. El Böhmer es un hueso muy aplanado y también es uno de los huesos en los que ¿cómo puedo decirles? Se me van rápido al querer separarlos esto ahí en los huesos de la cara. Se encuentra, ¿cuál es la ubicación? Se encuentra posterior inferior a las fosas nasales, o sea, abajo o atrás de las fosas nasales. Gracias a esta gran forma que me da el Böhmer me separa, porque junto con lo que venía a ser la apófisis pterigoide, la unión de las dos láminas horizontales del palatino, y ¡boom! Se inserta este Böhmer y hace que se dé la formita muy bonita de las cuanas o de la pared, perdón, de la parte posterior de las fosas nasales. Esto se lo estudia de la siguiente manera, no sé si hay una foto más bonita, ok, no hay una foto más bonita, pero se estudia como una lámina cuadrilátera, se lo estudia como una lámina cuadrilátera. Presenta 4 bordes y 4 caras. Presenta caras laterales, que son estas las de acá al lado. Presenta un borde posterior, un borde anterior que está hacia adelante. Esta es una vista posterior. Las caras laterales. En las caras laterales no pasa más que un conducto muy bonito, que viene a ser el conducto del nervio nasopalatino, por donde va a pasar el nervio nasopalatino. Después presenta un borde superior. Un borde superior y siento yo que es uno de los bordes más importantes de este hueso, porque es donde va a haber dos saliencias a los lados que vienen a denominarse alas del Böhmer. Y estas alas del Böhmer se va a estar articulándose con la cara inferior del cuerpo del esfenoides.
Se va a estar articulándose con la cara inferior del cuerpo del esfenoide. Y así me va a formar dos conductos. El conducto esfenobumeriano medio y el esfenobumeriano lateral. ¿Por donde pasan qué? Pasan vasos y nervios esfenobumerianos laterales y vasos y nervios esfenobumerianos medios. No hay nada más. El borde anterior, que es el que no vemos acá, este es el borde posterior, pero técnicamente vamos a suponer que está ahí hacia adelante. Va a estar articulándose con la lámina perpendicular del etmoide. Uy, creo que no me escuchan, a ver. Deme un minuto. Se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Sí. Ah, ya, perfecto. Es que van a disculpar, no sé, mis auriculares dijeron baja batería. Perfecto, ya más acá, 10 minutos más. El borde anterior, que es el que estamos viendo, técnicamente la misma vista, solo que hacia la parte de adelante. Se está articulando con el cartílago del tabique y con la lámina perpendicular del etmoide. Es un poquito ahí adelantecito nomás está el etmoide. Y aquí el borde posterior va a estar delimitando las juanas, para eso me sirve. Va a estar, es libre de articulaciones, como ustedes verán, es libre, no está articulándose con nadie, sino este va a ser cuál es su función o cuál es su principal característica. Está delimitando las juanas. Y el borde inferior, que es este de acá, bien inferior así una lámina recta, que va a estar articulándose con la cresta nasal del maxilar, hacia la parte más anteriorcita, pero es el borde inferior. Es lo más interesante. Ahora, como un dato extra, me gustaría que investiguen también, que no lo nombran muchos libros, qué pasa por el conducto vómero vaginal. Vómero vaginales. Y si no es vómero vaginal, búsquenlo como vómero palatino. Exactamente eso. Ah, ya. Y en el esfenobumeriano lateral, me acuerdo, esto era una pregunta. Aparte de decir nervios y vasos esfenobumerianos laterales, perdón, investiguen qué más pasa por ahí. Hay alguito más que pasa por ahí. Y después ya el último hueso que vemos hoy día. Se estudia dos caras. El hueso, este es el hueso cigomático. Se estudia cuatro caras, cuatro bordes y cuatro ángulos. Es el hueso de los cuatro. Aquí, por ejemplo, en la cara esta más externa, solo hay algo interesante. Lo que viene a ser el agujero malar o el agujero cigomático por donde va a pasar el nervio cigomático facial. Es un cigomático facial, así se llama. El conducto cigomático por donde pasa el nervio cigomático facial. Y algunos libros dicen nervio cigomático, pero es que este nervio cigomático, y exactamente ni siquiera sería nervio cigomático. El nervio facial tiene varias ramas. Tiene ramas marginales y tiene ramas centrales, donde una de estas ramas marginales viene a ser el nervio cigomático facial. Y después tenemos ángulos, ¿no? Aquí está más bonito. Ángulo superior, ángulo posterior, ángulo inferior y ángulo anterior. Ahí está. Orificio malar del conducto temporomalar, por donde pasa una ramita cervicofacial se me fue el nombre. Ya les dije, pero ahí lo tienen anotadito. Pero bueno, ¿qué es lo interesante de acá, chicos? Mira, tenemos bordes, y los bordes, así al igual que el temporal, es una mezcla de nombres. Por ejemplo, ¿qué creen que se va a denominar? Este borde se va a denominar antero superior, porque está el ángulo superior y el ángulo anterior. Entre el ángulo inferior y el ángulo anterior, ¿qué se va a denominar? Este borde se va a denominar antero inferior. Entre el ángulo posterior y el ángulo inferior se va a denominar posterior inferior, y entre el superior y el posterior superior, y listo. No hay más magia que eso, ¿no? Antes de saltar, sigue aplicándole, bueno, recordarles que esto se lo estudia como una figura geométrica de forma roma, nada más. En la cara externa, ¿qué es lo que vemos acá? Una cara externa donde solo es lisa, es roma, es cutánea, es convexa, es lisa, nada más. Pero ¿qué es lo interesante acá? Presta una inserción. Hacia esta parte más superior se va a insertar el cigomático menor, perdón, y hacia la parte más inferior se va a estar insertando lo que viene a ser el cigomático menor. Y también muy cerquita del borde supero posterior se va a estar articulando lo que viene a ser el massetero. Después, ¿qué presenta? A ver, en la cara interna, ahorita vamos a ir a la cara interna. A ver. En la cara interna son dos segmentos, un segmento anterior y un segmento posterior. El segmento posterior que es más temporal, el segmento anterior que se lo denomina anterior articular. Esto se va a estar articulando con quién, si se acuerdan. Si se acuerdan, se va a estar articulando con la apófisis cigomática del hueso maxilar superior.
En la parte posterior, que se la denomina temporal. ¿Por qué se la denomina temporal? Porque va a estar articulándose con el hueso temporal a través del arco cigomático, ¿no ves? De su apófisis que tiene esa apófisis horizontal. Ahí se va a estar articulando. Y volvemos a la anterior. Borde anterosuperior. Borde anterosuperior. ¿Forma parte de quién? Forma parte de la cavidad orbitaria. Eso es interesante. O sea, en relación o articulación, está en relación con el piso de la cavidad orbitaria. Después presenta el antero inferior. Antero inferior. Antero inferior se une a quién? Se une al maxilar superior, si se acordarán. Vamos a irnos a la diapositiva de acá. Okay. La apófisis piramidal. Sí, excelente, exacto, eso era lo que les iba a nombrar. Vamos a ir nombrando de una en una para que aquí lo vean un poquito más didáctico. Este era ángulo superior, ángulo anterior. Entonces, borde antero superior. El borde antero superior, como les dije, estaba en relación con la cavidad orbitaria, exactamente relacionándose con el maxilar superior. Después ya habíamos dicho antero inferior. El antero inferior también se relaciona con el maxilar superior. Y así, y como las dos se relacionan exactamente con el maxilar superior, siempre denominamos que la antero superior está formando la cara lateral de la cavidad orbitaria. Y obviamente la antero inferior está relacionando con lo que venía a ser la apófisis piramidal del maxilar superior, como dijo su compañera. Después teníamos el póstero superior, que era este de acá, ángulo posterior más ángulo superior, borde póstero superior. El borde posterior superior es libre, no presenta nada más. Esto son dos cosas importantes acá. Una, me va a estar formando la fosa temporal. Y dos, presta inserción a lo que viene a ser la aponeurosis del músculo temporal, nada más. No está en relación con otro hueso más importante. Y después tenemos la posterior inferior, que es esta de acá, que esta va a ser libre o sigue lo que viene a ser la parte de la cresta cigomática. Y también presta lo que viene a ser inserción al músculo macetero. Hay unos filetes nerviosos, perdón, filetes musculosos o fibras musculares, perdón, que están en relación con el músculo macetero, lo que viene a ser el posterior inferior. Y después tenemos ya los ángulos para terminar. El ángulo superior que va a estar articulándose con quién? El ángulo superior va a estar articulándose con la apófisis orbitaria externa del hueso frontal. El ángulo inferior va a estar articulándose con lo que viene a ser la apófisis piramidal del maxilar superior. El ángulo anterior va a estar articulándose de nuevo también con la apófisis piramidal del maxilar superior y el ángulo posterior va a estar en relación con la apófisis cigomática del temporal. Nada más. Eso vendrían a ser relaciones de este hueso muy hermoso. Y creo que con eso estaría todo, casi, porque me acuerdo que